De manera poderosa quiero compartir 4 consejos para una vida plena y victoriosa que salen de un texto hermoso. Es un versículo que está en la epístola del apóstol Pablo a los Corintios, precisamente en lo que es las salutaciones final de la primera carta. Te invito a que vayas conmigo a Primera de Corintios, capítulo 16. Mirar el verso 13. Un solo verso, Primera de Corintios, capítulo 16 y verso 13, donde en ese saludo final, en esa despedida de esa carta, el apóstol dice lo siguiente: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. 4 simples consejos al final de esa carta. Después sigue saludando a otras personas, pero es interesante porque son 4 consejos, por así decir, 4 exhortaciones, y yo quisiera trabajar con ellas para mirar y aplicárnoslas en medio de este tiempo. Yo creo que, como él dice en otra de las cartas, en Romanos, allá para el capítulo 15, él dice: mira, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Así que, mirando ese verso 13, el primer consejo que él da, y es un imperativo, ¿verdad? Lo podemos mirar así, son 4 imperativos. El primero de ellos es velad. Y eso es como una invitación a estar alerta, a estar continuamente alerta. Dice velad. Es un verso categórico, es un verbo categórico donde está diciendo: mira, estemos alerta, estemos en guardia, estemos preparados. Uno de los primeros que dice eso está en Mateo, capítulo 24, los versos 42 por ahí, cuando nuestro Señor y Salvador Jesucristo está hablando de las señales del fin. Y allá para el verso 24 le dice a la gente, verso 42, le dice a la gente: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Este primer imperativo constante en la vida del creyente es que estemos alerta. ¿Por qué? Porque Cristo regresa en gloria. Maranata, Cristo viene. Cristo regresa en gloria. Puede ser en cualquier momento. La palabra dice que ni del día ni la hora nadie sabe. Sencillamente hay que estar alerta. Es triste ver cómo personas tratan de calcular fechas, hacer esfuerzos y entran en unos ejercicios teológicos y de cálculos de tiempo y con todo este tipo de expresión para tratar de determinar cuándo Cristo regresa. A Dios le plugo. En otras palabras, Dios no quiso que el ser humano supiera exactamente el día que Él regresa. Por eso es que hay que estar alerta. Y hay una serie de parábolas que lo ilustran. La de las 10 vírgenes con las lámparas. Pero aquí te dice Mateo 24, verso 42, y lo repito: velad, pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. O sea, Cristo regresa, es un hecho cierto, es una realidad. Lo que también es un hecho cierto es que no sabemos cuándo va a venir. Por lo tanto, el imperativo bíblico es: espera y observa. Cuando vamos a Mateo capítulo 26, podemos mirar el verso 41. Cristo también está hablándole a los discípulos. Esto es una estampa que ocurre en el huerto de Getsemaní. Y es interesante porque es cuando está orando, está en medio de la batalla que será antes de su arresto y juicio y crucifixión. Y en este verso él le dice a los discípulos, dice el verso 40, vino luego a sus discípulos, los halló durmiendo y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Y el verso 41 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Una segunda razón para velar. No solamente es que Cristo regrese en gloria, sino que la segunda razón aquí es: mira, vamos a velar en oración para que no entremos en tentación. En otras palabras, uno de los antídotos para la tentación precisamente es la oración. Cuando vamos a Lucas, vaya conmigo a Lucas, y esto es unas expresiones, hay muchas más, solamente le estoy dando algunas, de la invitación que nos da la palabra a estar alerta. Es tiempo final, yo no tengo duda de eso, estamos en tiempos postreros y la palabra nos llama a velar. Vaya conmigo a Lucas capítulo 21
en el verso 36, Cristo hablando. Fíjense qué cosa interesante, el Señor está hablando de su regreso en gloria. Y en el verso 36 dice, velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Ya estamos hablando de la venida de Cristo a la faz de esta tierra, y Él dice, mira, uno de los motivos de la oración definitivamente tiene que ser que velemos en oración, que estemos orando, ¿para qué? Para dos cosas. Para que seamos tenidos por dignos de escapar de las cosas que vendrán. Y dos, de estar en pie delante del Hijo del Hombre. La palabra nos da una paz tremenda en cuanto se refiere a los grandes juicios de Dios sobre la tierra, a los grandes cataclismos que puedan venir. Hay gente que empieza a preocuparse por, bueno, la pandemia es una de las cosas que atribula. Claro que sí. Yo recuerdo cuando ocurrieron los derribos de las Torres Gemelas en Nueva York y 4 edificios más alrededor a causa de la caída de estas torres, y gente hablaba que era juicio de Dios. Y yo no creo que era juicio de Dios, porque si era juicio de Dios tenía que barrer toda la ciudad de Nueva York, no solamente 5 o 6 edificios en una manzana. Pero lo que quiero traerte es que Dios siempre le avisa a su pueblo lo que va a hacer, y antes de una catástrofe grandísima, escúchame bien, Dios remueve su pueblo. Un ejemplo de eso está en Génesis, cuando viene el diluvio, que el Señor anuncia el diluvio, juicio sobre la tierra, y es interesante porque le avisa a Noé. ¿Y qué hace Dios? Le avisa a la gente para que se arrepienta. Y dos, rescata, por así decir, a aquellos creyentes y los pone en un arca, y en ese arca están guardados. Y luego vino el juicio sobre la tierra 40 días y 40 noches, donde llovió, vino el diluvio y hubo un juicio de Dios. Otro ejemplo que tenemos a una escala más pequeña, que no eran todas las naciones, es por ejemplo la ciudad de Sodoma y Gomorra. Dios envía 2 ángeles para sacar 4 creyentes en él y sacarlos del juicio que vendría sobre esa ciudad de Sodoma y Gomorra. Y así fue. Génesis 18 y 19 narra el momento que llegan los ángeles, está Lot, y Dios lo agarra a él, a su esposa y a sus 2 hijas, se los lleva de la ciudad, los saca afuera, y después viene el juicio de Dios. O sea, Dios es claro y categórico cada vez que va a hacer algo parecido. ¿Y qué dice la palabra? Que Cristo regrese en gloria a levantar la iglesia. Nos vamos de todo esto con el Señor, lo recibiremos en el aire. Dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Para recibir al Señor en los aires, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, y luego que nos vamos de todo esto, vienen los juicios que se derraman sobre la tierra. Así que mientras la iglesia esté sobre la faz de la tierra, mientras los creyentes en Cristo estén sobre la faz de esta tierra, hay una garantía para la humanidad que todavía no será el fin. Pero ora y vela, es un llamado que está dándonos esta palabra poderosa. Pero cuando voy, por ejemplo, a Hechos capítulo 20, y esto es bien interesante, en Hechos capítulo 20 el apóstol Pablo está despidiéndose de una de las congregaciones que él ama mucho, y le dice en los versos 28 al 31, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Y escucha la advertencia. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Velad a los lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de esos hay muchos en los medios de comunicación y en las redes, y lanzando cosas y confundiendo a la gente, pero la palabra consistente aquí es velando. Hay que velar, porque el Señor nos manda a velar. Pero vamos a la epístola del apóstol Pablo a la iglesia de Colosenses, capítulo 4, vaya conmigo a Colosenses capítulo 4, volvemos a ver la advertencia del Señor en cuanto a los deberes de nuestra vida en Cristo, ¿verdad? Y él dice, miren,
perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia. Yo creo que tenemos pues bastantes motivos para darle gracias a Dios, gracias al Señor que lo que está ocurriendo en el mundo entero, en términos de Puerto Rico, no ha habido una crisis tan grande como en otras naciones, proporcionalmente hablando, como lo es Italia o Estados Unidos o la misma Japón o la misma China y otras naciones, que tú ves que la epidemia ha sido horrible. En Puerto Rico ha llegado, pero una de las cosas que nosotros podemos hacer es aprovechar para orar, para reclamar, para buscar el rostro de Dios y darle gracias porque a pesar de todo hay pan, a pesar de todo hay sostén, a pesar de todo tenemos comunicación. Comparaba yo las dos grandes catástrofes que hemos vivido en los últimos años. Una de ellas fue este huracán poderoso que nos dejó sin energía eléctrica, nos dejó sin servicio de agua potable, escasearon los alimentos, las comunicaciones se fueron al piso, y era una cosa terrible. Pues la gente pudo sobrevivir, por así decir, pasar esa gran catástrofe del huracán. Pero en esta pandemia es interesante porque tenemos energía eléctrica, tenemos agua, tenemos provisión, hay gasolina, tú no ves esas grandes filas que habían. Sin embargo, falta la paz, falta la tranquilidad, hay desasosiego, hay miedo, hay temor, hay angustia. Y esta palabra poderosa nos dice a nosotros, mira, perseveren en la oración, vamos a velar en oración, ¿haciendo qué? Dándole gracias a Dios. Mira, dale gracias a Dios por el pan que tienes. Dale gracias a Dios por la provisión que ha dado a tu vida. Dale gracias a Dios por la salud que puedes tener, porque podemos interceder por otros. Así que este primer gran consejo lo redondeo con Primera de Pedro, capítulo 5. Fíjate que este velad va agarrado a la oración, va agarrado al estar alertas espiritualmente, va agarrado a esperar el regreso de Cristo a la faz de esta tierra. Pero también este velad es interesante porque este velad nos dice en Primera de Pedro, búscalo, Primera de Pedro capítulo 5 y verso 8, donde el apóstol Pedro hace una advertencia bien seria. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar. Cuando yo miro esta advertencia, no solamente es la advertencia de estar alerta porque Cristo regresa en gloria. No solamente es que estoy alerta porque tengo que estar velando en oración para no caer en tentación, sino que también tengo que velar porque viene un ataque espiritual. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. Satanás, el enemigo de las almas, el príncipe de la potestad del aire, el príncipe de las tinieblas, Apolión, la serpiente antigua, tiene muchos nombres en las escrituras, pero es enemigo de la obra de Dios. Por eso es que aquí la advertencia del apóstol es, mira, velad, por lo tanto, velad, porque vuestro adversario el diablo, o sea, es antagónico. Él está buscando la manera de causar daño. Vino a hurtar, matar y destruir. Y hay que estar alerta de la obra de él porque es bien astuto, hace cosas como tratar de engañarnos. Va a tratar de engañarte, de desviarte, de distraerte, de que no entremos en el propósito de Dios. Si Satanás no logra engañarnos, nos va a tratar de entretener, nos va a tratar de llenar el tiempo con cosas que no son de su agrado, con cosas que pueden hacernos perder hasta la paz y el descanso. Y mira bien en qué estás usando tu tiempo, mira bien en qué lo estás invirtiendo, si estás velando espiritualmente. Si no te engaña y no te entretiene, te miente. Va a tratar de con la mentira seducirte, distraerte del propósito para el cual Dios nos ha creado. Si no logra hacer eso, nos pone a pelear. Y eso es bien interesante porque la gente entonces empieza a pelear los unos con los otros y se distorsiona todo el entendimiento del propósito de Dios. Pero aquí dice, no te duermas. ¿Por qué razón? Porque anda como un león rugiente, activamente buscando a quien devorar. Por eso es que esta palabra categórica de Primera de Corintios, capítulo 16 y verso 3 empieza con velad. Esa es la primera
advertencia. Pregúntate si estás velando. Pregúntate si estás alerta, y de hecho es un tiempo para uno no descuidarse. Hay que estar alerta. Decía unas personas, bueno, si llegan a escasear algunas cosas, alguien las va a ir a buscar, y si no las encuentra, las van a tratar de buscar en tu casa. Por eso es que tienes que estar alerta, sin distraerte, defendiendo tu hogar. Pero hay una segunda consejo. El primer consejo era velar. El segundo consejo de Primera de Corintios es: estad firmes. Oye, y esto está tremendo, porque cuando hablamos de firmeza, Gálatas, vaya conmigo a Gálatas, y esto es bien importante. En Gálatas capítulo 5, verso 1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Y esto es bien importante, porque nos habla de estar firme, de asumir postura, de estar colocado en una posición donde podemos enfrentar los ataques que el enemigo quiere traer a nuestras vidas. Pero aquí es interesante que Gálatas, esta epístola a los Gálatas, te dice: mira, tú puedes estar firme. ¿Con qué? Dice: estad pues firmes en que en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Esta libertad que viene de Dios, y esto es bien importante que nosotros lo tengamos bien claro. La libertad es liberación de la ley y de la condenación que la ley establece para el transgresor, porque la Biblia dice que no hay justo ni aún uno. La palabra dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero esta libertad que Cristo nos trae nos rescata de la muerte, y esta liberación nos libera de la ira de Dios, de ese juicio de Dios. Cuando yo voy a Romanos capítulo 5 y verso 1, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya estoy en paz con Dios, porque por la obra que Cristo hizo en mi lugar y a mi favor. Así que esta libertad es una libertad del dominio que tenía la ley sobre mí, que me condenaba, porque nadie puede justificarse ni salvarse cumpliendo la ley, porque en algún aspecto podemos fallar. Y al fallar, nadie se puede salvar a sí mismo. Por eso es que la Biblia dice: no hay justo ni aún uno. Así que cuando habla de esta libertad que Cristo provee, es la liberación de la ira de Dios, es la liberación de la tiranía de Satanás. Satanás es un tirano que con el pecado nos tenía atados. Dice segunda de Timoteo capítulo 2 y verso 26, que escapemos del lazo en que estábamos cautivos a voluntad del enemigo. Toda conducta distorsionada tiene una influencia diabólica, tiene una influencia de las tinieblas, y eso trae como consecuencia la culpa, y ese poder del pecado sobre nosotros pues nos tenía de una manera de un control terrible, donde el ser humano no podía escapar. Cuando yo voy a Romanos, si puedes ir conmigo a Romanos capítulo 6 y verso 8, lo explica de una manera más sencilla: porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de Él. Esta libertad que Cristo nos da, nos saca del poder de la muerte y nos da vida, y vida en abundancia. Por eso es que Efesios lo dice de una manera bien clara en el capítulo 2 y verso 1, que Cristo nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Y qué tiene que ver esta libertad con la que Cristo nos dio? Ser libres es conocer la liberación de la maldición de la ley. El resultado de la obra de la cruz provee libertad para todo aquel que cree en Cristo. Dicho de otra manera, la libertad cristiana es una vida nueva en el Espíritu, es andar en el Espíritu, y someterse al Espíritu
para dar fruto para Dios. Por eso es que sin Cristo nada podemos hacer. Lo dice bien clarito en Juan capítulo 15, esos primeros 5 o 6 versos, repásalo, que dice que Él es la vid, nosotros los pámpanos, y desconectados de esa vid poderosa, nada podemos hacer. El ser humano necesita estar conectado, andando en el Espíritu, permitiendo que el Espíritu Santo sea el que rija nuestra vida y no contristarlo ni apagarlo, sino ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Esa libertad cristiana no solamente es que andemos en el Espíritu para llevar fruto, porque el fruto es del Espíritu, viene del Espíritu, mas el fruto es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todos esos son frutos que trae el Espíritu del Señor. La verdadera libertad cristiana se deleita en la ley de Dios, es decir, no servimos por obligación, sino por el amor de Dios. Nosotros no le servimos a Dios para evitar el juicio de Dios. Nosotros ya evitamos el juicio de Dios al aceptar a Jesucristo como nuestro único y eterno Salvador. Por eso es que en este imperativo bíblico de Primera de Corintios, capítulo 16, te dice, mira, puedes estar firme, puedes mantener tu postura porque Cristo te hizo libre. Tú puedes ser cristiano en medio de las corrientes de este tiempo y no avergonzarte del Evangelio, porque es poder de Dios. Lo digo más, la libertad procede de Cristo, está en Cristo y se vive en Cristo. Cristo lo hizo posible al hacerse maldición por nosotros. Quiere decir que nuestro sustituto descendió al lugar de nuestra esclavitud y permitió que nuestras cadenas de iniquidad los sujetasen a Él. El precio de nuestra maldad se le transfirió totalmente a Él. La muerte que demandaba nuestro pecado hizo presa en Él. Por eso, siendo nuestro sustituto, canceló la deuda nuestra de nuestras maldades e hizo posible nuestra libertad. Por eso es que ustedes ven que cuando se narra el evento de la crucifixión, hay un momento que Cristo dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque la carga del pecado sobre Él, toda la inmundicia de la humanidad que cae sobre Él, y de hecho describe un ambiente que los cielos se oscurecen. Es como si Dios tirara un manto para no ver la podredumbre que caía en el Calvario. Pero qué bueno que Dios no se olvidó de Él. Dice que verá larga día, dice ese Salmo 22 que Cristo cita en la cruz del Calvario. Y aquí nos está diciendo esta palabra poderosa: yo puedo mantenerme firme, no por lo que yo soy, no por los talentos y las capacidades que yo pueda tener, sino por la obra de Cristo a mi lugar y a mi favor. No solamente la palabra me exhorta a velar. Sé que el tiempo sigue corriendo de una manera poderosa en medio de este tiempo, en medio de las circunstancias, pero la palabra te dice, mira, ¿sabes qué? Tú puedes mantener la postura aún en medio de las crisis de este tiempo. Puedes estar firme en tu fe, porque la obra de Cristo en tu lugar y a tu favor te bendijo de manera poderosa. La libertad entonces viene a ser ¿qué? El modo natural de vida del que ha sido libertado por Cristo, y en Él somos los herederos de la promesa hecha a Abraham. Fíjate todas esas bendiciones que el Señor nos está dando por medio de su palabra poderosa. Estad firme con la libertad con que Cristo nos ha hecho libre. Pero hay algo también que quiero que vayas conmigo a Filipenses capítulo 1. En Filipenses capítulo 1 te habla de mantener esa postura y te dice el verso 27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y esto es bien importante porque es una palabra que nos está llamando a la unidad como pueblo. Y si bien es cierto que en medio de estas grandes crisis no podemos congregarnos en algún lugar en específico, la palabra dice que si dos o más se ponen de acuerdo, el Señor concede esa
petición. Así que aunque una persona pueda estar distante en un lugar y otra en otro lugar, se pueden poner de acuerdo, aún en sus hogares. Aún estando solo puedes llamar a alguien, te puedes conectar a través del internet, por todos los medios de comunicación y ponerte de acuerdo con otra persona y agarrar esta promesa y esta bendición, solamente que nos comportemos como es digno del Evangelio de Cristo. ¿Y qué es eso? ¿Qué significa comportarnos como es digno de ese Evangelio? Como Dios espera de nosotros, para que estemos firmes en un mismo espíritu, combatiendo en un mismo ánimo por la fe del Evangelio. Cuando yo voy, por ejemplo, a Filipenses capítulo 2, el apóstol Pablo le hace una advertencia tremenda a los hermanos de Filipos. Le dice, mira, es que la iglesia le toca ministrar en un medio de una situación difícil, en tiempos que son terribles. Dice el verso 15, que seamos irreprensibles, Filipenses capítulo 2, y sencillos, hijos de Dios, escúchame bien, en medio de una generación maligna y perversa. ¿Y cuál es la función del creyente en medio de una generación maligna y perversa? Dice, alumbrando en medio de esas tinieblas. Dice, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Por eso nos dice que estemos firmes, que no nos dejemos arrastrar por las corrientes de este siglo. Yo miro las cosas que estaban pasando. Por ejemplo, tú dirás, bueno, ¿y por qué le han dado tan duro a la ciudad de Nueva York? ¿Qué es lo que está pasando en medio de esa situación? Bueno, por la maldad de la ciudad, en términos reales. Tú la comparas con Sofonías capítulo 3. Es una ciudad rebelde, contaminada, opresora, pervertida. Toda la inmundicia del mundo se practica allí. De hecho, el gobernante de esa ciudad tiene las características de un perverso. Este señor se ve que hace unos meses atrás firmó una ley donde se permite matar a un bebé que está en el vientre de su mamá en el mes número 9. Y se relamió y se gozó firmando eso. Y los grupos perversos aplaudían mientras él hacía eso. Un Herodes, ese hombre es un Herodes en medio del siglo XXI. Pero no solo eso, en medio de toda esta crisis, esta pandemia, hay un video que está corriendo por las redes donde él dice que el descenso en este virus, en el control que está ocurriendo sobre él, no tiene que ver con Dios, ni con la oración, ni con la fe, ni nada de eso. O sea, ¿qué es lo que describe la Biblia como un personaje necio? Y no es que lo diga porque tenga nada personal contra él, no, es que la palabra de Dios describe al necio como aquel que dice en su corazón, no hay Dios. Si vas conmigo a Proverbios, Proverbios capítulo por ahí 10 creo que era, te habla de la iniquidad del malo, de aquel que, perdón, es el Salmo 10 el que habla del malo, que es aquella persona que realmente es altiva, es arrogante, hace artificios, se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso, desprecia a Jehová. Y escucha lo que dice el verso 4 de lo que es este necio. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios, y no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Puedes buscarlo y ver el retrato en medio de este siglo, y tú dices, bueno, ¿y qué tiene que ver con eso? Bueno, que lo que el hombre siembra, eso cosecha. Y el estado que más duro se le ha dado en medio de esta pandemia, precisamente a ese estado que exalta la maldad. ¿Y qué debemos hacer en medio de una situación como esa? Alumbrar, resplandecer como luminares en medio del mundo. Por eso es que Filipenses 1:27 dice, mira, no solamente dice esta palabra que veles y estés alerta, sino que también asumas postura en medio de este tiempo. No te avergüences de orar, no tengas miedo que otros te hagan bullying o se mofen o te ridiculicen. Romanos capítulo 1 y verso 16 dice, mira, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Pero otro consejo para estar firme está en Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6 y verso 11 dice, vestíos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué?
para que podáis estar firmes, dice ahí, contra las acechanzas del diablo. En otras palabras, para estar firme en medio de este tiempo, no solamente me gozo con la libertad con la que Cristo me hizo libre, sino que también debo tener un ejercicio espiritual, y es ponerme, es vestirme con esa armadura de Dios que describen esos versos del capítulo 6 de Efesios, del 11 en adelante, que tiene que ver con la oración, tiene que ver con la palabra, tiene que ver con evangelizar, tiene que ver con la fe, tiene que ver con la salvación. En otras palabras, con esa vida espiritual que nosotros debemos estar practicando. Así podemos estar firmes. La obra de Cristo en nosotros. Él es mi escudo, Él es mi salvación, Él es la fortaleza de mi vida. ¿Por qué he de atemorizarme? Pero volviendo otra vez a 1 Corintios capítulo 16 y verso 13, esta palabra es bien interesante porque me dice, mira, no solamente veles, no solamente estés firme, hay otra expresión que usa ahí que dice, portaos varonilmente. Y esa es una expresión que tiene que ver con ser valiente. Eso no tiene que ver nada con el sexo masculino o femenino. Esto sencillamente tiene que ver con el arrojo. Hay mujeres valientes, hay hombres valientes. Cuando dice portaos varonilmente, podemos mirar la estampa que surge del libro de Josué, capítulo 1, que es un imperativo tremendo desde el comienzo del libro. En el verso 6, busca ahí, Josué capítulo 1 y verso 6, donde dice bien clarito, le dicen a Josué, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres para que daría a ellos. Esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás. Esto tiene que ver pues con administrar. Hay que ser esforzado, hay que ser valiente, hay que hacer las cosas correctamente. Lo que Dios ha colocado en tus manos para administrar. Y yo digo, Dios mío, estamos viendo que la Biblia es cierta. Timoteo advierte que raíz de todos los males es que el amor al dinero. Y yo miraba en las noticias, en el negociado federal de investigaciones estaba haciendo unas investigaciones sobre el estado de California, porque en medio de la pandemia pues usaron el poder y los recursos para entrar en unas contrataciones que se apartaban de la integridad, del sano dominio público, y los empezaron a investigar y ya usted lo puede buscar. Está bastante avanzada esa investigación a nivel de gran jurado. En Puerto Rico no es la excepción. Aquí yo creo que podemos decir que hay una costumbre de pueblo, de corrupción en términos generales, que cada vez que viene una tragedia salta al hilo, sale a la luz pública estas situaciones. Y la palabra te dice, mira, tienes que ser esforzado y valiente, tienes que portarte varonilmente. ¿Para qué? Para administrar correctamente, para hacer sano uso de las cosas que Dios te ha puesto en las manos. Y lo vemos en ejemplos bíblicos. Yo recuerdo el sueño que tiene Faraón en Génesis, cuando tiene el sueño de las espigas y de las vacas y no hay quien se lo interprete, y el copero le dice, mire Faraón, hay un hombre que te lo puede interpretar, es un siervo de Dios, yo estuve preso con él. Y allá sacan a José del presidio y lo llevan a Faraón. Y José le interpreta el sueño a Faraón y le dice, este sueño es uno solo, Dios te ha puesto en el corazón el plan económico para Egipto en los próximos 14 años, y le da una cátedra de economía. Y le explica por qué tiene que guardar y por qué tiene que ahorrar y cómo tiene que distribuir. Y le da un sistema contributivo uniforme de requintar la tierra de un 20% de contribuciones para todo el pueblo. Y una cosa tremenda. ¿Y qué hace Faraón cuando lo ve? Faraón dice, ¿y quién es mejor que este hombre de Dios para que administre todo esto que Dios me ha dicho que va a hacer? Y no puso uno de su partido, ni puso uno de su gobierno, puso uno de integridad, decente, con integridad, que pudo administrar todo Egipto
y no terminó rico él y la gente pasando hambre. Cosas que estamos viendo en medio de este tiempo. Y a Josué le dice, mira, tienes que ser valiente, tienes que ser esforzado, pórtate varonilmente para que puedas repartir, para que puedas administrar. El segundo, pórtate varonilmente, lo vemos en el verso 7, solamente esfuérzate y sé valiente, ¿qué? Para que cuides de hacer conforme a la ley. En otras palabras, para obedecer a Dios hay que ser esforzado. Como dicen en la calle, hay que tener babilla, hay que tener determinación, hay que ser obediente. Por eso es que pórtate varonilmente para obedecer a Dios y no sucumbir a las cosas que tú estás viendo en el dominio público. Y el último, esfuérzate y sé valiente, tú lo ves en el verso 9, en Josué capítulo 1, cuando le dicen, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, o sea, pórtate varonilmente, no temas ni desmayes, porque Dios está contigo donde quiera que tú vayas. Dios te está llamando a que seas valiente, a que luches por tu familia, a que luches por tus hijos, que aproveches esta temporada y saques un tiempo para compartir más con ellos, para estar más en esa cercanía y que puedas tener esa determinación de comenzar a hacer las cosas correctamente. Y finalmente dice Primera de Corintios capítulo 16 y verso 13, no solamente velad, no solamente estad firme, sino pórtate varonilmente, y al final dice esforzaos. Y este esforzaos es tremendo, porque segunda de Timoteo capítulo 2 y verso 1 dice que salen del libro de Efesios, capítulo 3, los versos 14 en adelante, cuando se le está diciendo, mira, esfuérzate para fortalecerse espiritualmente en tu hombre interior. Efesios capítulo 3, verso 14, dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que te dé conforme a las riquezas de su gloria. Número 1, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu. Esfuérzate para esa fortaleza espiritual, que es la parte anímica, es la parte emocional, es la parte profunda. Lo otro es que permitas que el Espíritu Santo de Dios reproduzca a Cristo en tu vida. Esa es la obra del Espíritu Santo de Dios, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Que estemos rendidos plenamente a Cristo, que estemos arraigados como árbol, como es en el Salmo 1, que echa raíces y llega hasta las aguas del Espíritu para dar hoja y fruto en su tiempo y que su hoja no caiga. Por eso es que Efesios capítulo 3, verso 17 te dice, para que habite Cristo por la fe en tu corazón, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo. Que estemos cimentados como un templo santo en el Señor y que tengamos la capacidad de comprensión para compartirla con todos los santos. Quiera Dios bendecirte en esta hora. Que eches mano de estos 4 consejos de Primera de Corintios, capítulo 16 y verso 13, que categóricamente te dice, velad, portaos varonilmente, dice, esforzaos y asumid postura en el Señor. Estad firmes con esa libertad que Cristo ha hecho. Te invito a que repitas esta oración conmigo, o que la hagamos juntos y le puedas decir, Señor Jesús, en esta hora bendigo tu nombre, glorifico tu nombre. Señor, te suplico que en esta hora hagas una manifestación de bendición sobre mi vida y repartas con una gracia y con una misericordia sobre nosotros la capacidad de velar, de estar alertas, Señor, de asumir postura
postura de estar firmes con esa libertad que tú nos has dado. Señor, que podamos portarnos varonilmente, ser valientes en medio de un tiempo tan difícil como el que estamos viviendo, y que podamos esforzarnos en lo que es tu soberana y divina voluntad. Confirme esta palabra con sanidades y milagros y prodigios. Bendición hasta que sobreabunde. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. A que me acompañes a leer, a meditar en el